Buenos días, Perú. Buenas tardes, España. En nombre de Iniciativa Internacional España con Garabandal, las aquí presentes, Cuca Macrori y yo, Elsa Martí Barceló, queremos dar la bienvenida a Leticia Blanco, nuestra responsable de España con Garabandal, Perú. Buenas tardes, Leticia, un placer tenerte con nosotros. Pero antes de que nos empieces a contar, vamos a invocar al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen para que esta grabación dé muchos frutos. Cuca, te paso la palabra. Venga. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método, facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues ya podemos empezar. Pues ya podemos empezar. Leticia, bienvenida a Iniciativa Internacional. Bueno, cuéntanos cómo inicias tú este camino de la Santísima Virgen. Cuéntanos tu experiencia, todo ese apostolado tan maravilloso que estáis haciendo en Perú. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, les doy las gracias por poder transmitir este testimonio para gloria de Dios y el bien de las almas. Mi caminar comenzó en el año 1991, yo tenía 19 años y en aquel entonces fui invitada a una jornada mariana sobre las apariciones de Medjugorje. Ese fue el inicio del llamado fuerte de la Virgen en mi vida. Y empecé a formar mi primer grupo de jóvenes que se llamaba Cenáculo de María Reina de la Paz. Yo estaba en la universidad, tenía, como les digo, 19 años, y la Virgen María tocó mi vida fuertemente en aquella jornada que hasta el día de hoy recuerdo y celebro espiritualmente la fecha, un 25 de mayo del año 1991. Luego, la Santísima Virgen fue abriendo puertas de manera increíble en mi vida. Nosotros estábamos muy ligados a un santo sacerdote monfortiano, el padre Luciano Cicciarelli, un sacerdote que muy conocido a nivel mundial, que trabajó como misionero monfortiano acá en el Perú 33 años. Y él nos preparó para la consagración total a Jesús por María de San Luis María de Montfort. Entonces, esos fueron los inicios de mi caminar de la mano de la Virgen, a través de Medjugorje y la espiritualidad de San Luis María de Montfort. Mi mamá tenía ya un grupo de oración carismático y mariano en la casa. Entonces, digamos, a mí me llamaba mucho la atención todo lo que eran estos grupos carismáticos, pero como ya habíamos sido tocadas fuertemente por la Virgen María, mi primer grupo de jóvenes a los 19 años de edad, era un grupo como carismático, hacíamos alabanzas, cantábamos, obviamente rezábamos el Santo Rosario, leíamos la Biblia y compartíamos enseñanzas marianas. Luego, de la mano del padre Luciano Cicciarelli, fuimos caminando, pero a pasos agigantados, con la espiritualidad mariana. Comencé a leer muchísimo sobre todo lo que era la Santísima Virgen, los dogmas marianos,
quería saber más a profundidad sobre el mensaje de Fátima, Lourdes, la medalla milagrosa, Guadalupe, etc. Y es ahí que el señor Luis Siman, que en paz descanse, un santo laico comprometido con su esposa Adelita en Miami, ellos eran los encargados de los centros de María Reina de la Paz de toda habla hispana. Él me manda mucho material al Perú y me manda un video sobre las apariciones marianas del siglo XX. En aquel video, que hablaba de muchísimas de las apariciones de nuestra madre en el siglo XX, estaba Garabandal. Yo ya había oído hablar de Garabandal en toda la lectura mariana que había encontrado, pero cuando veo los primeros videos de Garabandal sobre las niñas en éxtasis, contemplando a la Virgen, caminando por la montaña, subiendo a los pinos, bajando, me tocó muchísimo el corazón esos primeros videos que contemplé de Garabandal. Yo ya estaba tremendamente tocada por la Virgen desde aquella jornada. Y si bien comenzamos propagando con mucha fuerza el mensaje de Medjugorje, de la Reina de la Paz, por sobre todo celebrábamos todas las advocaciones marianas. O sea, ya para mí en mi corazón, si era el 13 de mayo, yo sentía que era fiesta en mi casa, porque era la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Igualmente, si era el 11 de febrero, Lourdes, yo ya sentí en mi corazón un gozo que no sé cómo explicarlo, con cada advocación de nuestra Madre. Y propagábamos, por supuesto, el rezo del rosario con jornadas, etc. Mi caminar del año 91 al 2000 fue todo con los grupos de oración de la Reina de la Paz. También el padre Luciano me invitó a tener programas de jóvenes en Radio María. Hasta el día de hoy tengo programas en Radio María hace muchos años. Ahora ya son programas marianos y con testimonios. En aquel entonces eran dirigidos solo para jóvenes. Bueno, la Virgen nos abría puertas. Llega el año 2000 y siento en mi corazón, yo ya tenía una vida desde los 19 años casi de misa diaria, adoración al Santísimo, los grupos de oración que teníamos iban creciendo, se iban multiplicando no solo en Lima, sino también en provincia, y pertenecíamos al movimiento de la Reina de la Paz. Llega el año 2000, que fue el jubileo que el Papa San Juan Pablo II declaró el jubileo del año 2000. En ese año, yo, después de 9 años de caminar, desde el año 91, siento en mi corazón, en oración, como una voz interior. No he escuchado nada en voz alta, todo era en mi corazón, que el Señor me ponía tanto en la adoración al Santísimo, que la hacía siempre, y en mi misa diaria, que Él me había estado preparando para algo muy grande que iba a venir en ese año 2000. Y en la vigilia de la Virgen del Carmen, 15 de julio del año 2000, recibo en el momento de la comunión, estábamos en una vigilia, en un coliseo carmelita de un colegio acá en Lima, de los carmelitas, siento en mi corazón que el Señor me da toda una revelación interior de que iba a fundar una comunidad y que ese era el paso grande al que Él me estaba llamando, y que la comunidad se llamaría Apóstoles de María Reina de la Paz. Y luego también recibo en oración quiénes serían los 5 santos patronos de la comunidad. Bueno, el carisma, que nuestra comunidad sería eucarística, mariana y carismática, y que tendríamos que trabajar por el triunfo del Inmaculado Corazón de María para que venga el reinado de Jesús en el mundo. Todo eso que recibí aquella noche en esa vigilia de la Virgen del Carmen, fui a contárselo a Monseñor
José Ramón Gurruchaga, que era el obispo de la diócesis de Lurín, que es una diócesis que queda muy cerca de Lima. A 20 minutos de Lima empieza la diócesis de Lurín. Y este obispo, que ya está en el cielo, también un obispo salesiano vasco, que era muy abierto y muy dócil a todo lo que el Espíritu Santo soplaba. Él ya me conocía, yo pedí una cita con él y le conté de manera privada todo esto que había recibido en oración en aquella vigilia de la Virgen del Carmen. Y Monseñor me dijo, mira Leticia, de todo lo que tú me estás hablando, yo no veo nada que me sorprenda ni que vaya contra la iglesia. Tú has sentido que el Señor te pide fundar una comunidad. Le dije que sentía que la comunidad iba a ser abierta a todos los estados de vida, laicos, solteros, casados, que el Señor me inspiraba ver como que más allá, que en el futuro muchos sacerdotes se unirían como parte de un ejército de apóstoles de María para estos tiempos. Y entonces Monseñor me dijo, y que tú me digas que la comunidad va a ser eucarística, mariana y carismática, todo me parece bien. Yo te animo y te apruebo a que la fundes acá en la diócesis de Lurín. Y así fue. Y comenzamos todo un caminar nuevo de fe. La comunidad está reconocida. Este año cumplimos en agosto 24 años, porque fue fundada en el 2000, el 5 de agosto del 2000, y está reconocida como una asociación privada de fieles de la Iglesia Católica. Comunidad Apóstoles de María Reina de la Paz, inscrita en los registros públicos. Todo lo que me pidió Monseñor hicimos. Y bueno, y de ahí vino todo un testimonio más grande, porque el Señor me pide en ese mismo año, en oración, que comencemos a construir. No teníamos terreno, yo tenía 28 años, yo ya había acabado mi carrera, había estado trabajando de profesora, soy profesora de niños especiales. Actualmente ya no ejerzo, pero bueno, el Señor me pidió en ese momento que teníamos que empezar a construir como una casa comunitaria de los apóstoles de María para estos tiempos. La historia es muy larga, he escrito hasta un libro que ya tiene hasta 3ª edición de tantos ejemplares que se han vendido para gloria de Dios, y el libro lo titulé Los tesoros de la providencia nunca se agotan, porque ahí cuento todo lo que la providencia de Dios ha hecho en esta obra. Y todo ha sido gracias al poder de la oración. Nosotros hemos hecho, pero así, cadenas de oración, y se ha levantado. Bueno, me encantaría cuando vengan a Perú. Hemos tenido la gracia en estos 24 años de fundación que han venido muchísimos sacerdotes del mundo entero, hasta de la India. Y hemos tenido jornadas, como les digo, nuestra comunidad es eucarística, mariana y carismática. Y tenemos, en la Providencia nos donó, para no hacer larga la historia, un cerro muy grande. Y ahí tenemos una capilla grande, tenemos una librería de evangelización, unos cuantos cuartos para los retiros internos de la comunidad, un vía crucis en el cerro, una capillita donde se colocó la primera piedra que la bendijo Monseñor Gurruchaga, una ermita toda de piedra dedicada a la gloria de Dios Padre, un salón de conferencias para 200 personas dedicado al Padre Pío. Bueno. ¿Qué cantidad de cosas habéis hecho? Leticia, es emocionante todo lo que nos cuentas, qué barbaridad. De verdad, es un testimonio, o sea, eran tantos los testimonios de cómo se levantó, y cuando vean la capilla, la pueden ver, después voy a invitar a que sigan los que deseen el Facebook de la comunidad, ahí tenemos todo. Es una capilla grande, la gente cree que, no sé, que la construí ese estilo colonial, y la gente que recién la conoce piensan que
que la han construido unos monjes de hace muchos años, ¿no? Ha sido acá. Pues Leticia, a mí me gustaría, si te parece, que como tenéis la capilla y todo, pues estaría muy bien entre las actividades que haremos conjuntas el rezar un rosario desde tu capilla. ¿Te parece que nos unamos todos los países? Por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí. Y bueno, y después ya con la fundación de la comunidad, yo ya había tenido la gracia de ir en esos años a Medjugorje, a Fátima, a Lourdes, también a la Medalla Milagrosa. En todos esos años me refiero entre el 91 y el 2000. Y de pronto, ya cuando la capilla estaba construida, bueno, y seguíamos con muchas jornadas, preparamos la consagración monfortiana, tenemos toda una espiritualidad muy fuerte. Y en el año 2006 viene un sacerdote, ahí viene la gracia de la Santísima Virgen de Garabandal en mi vida. En el año 2006, ya la comunidad adelante, con muchas jornadas, una amiga me avisa que iba a venir un sacerdote jesuita de España, que ya está en el cielo también, el padre Luis María Tejerina. No sé si ustedes lo llegaron a conocer. Sí, claro que sí. Él estuvo en Toledo muchos años. Ya, entonces yo lo conocí cuando él estaba ya terminando su servicio de sacerdote en Toledo y ya lo pasaban a la casa de reposo de sacerdotes jesuitas en Madrid. Entonces él llega a Perú en junio del 2006. Estuvimos en un almuerzo con él y ahí esta amiga me había dicho que él era muy devoto de la Virgen de Medjugorje, pero que también sabía un montón de Garabandal y que había ido más de 50 veces en su vida a Garabandal. Entonces en el almuerzo, el primer día que lo conozco al padre Luis María Tejerina, le digo, padre, háblame de Garabandal, porque le cuento que yo estaba enamorada de la Virgen y que ya había tenido la gracia de ir a otros santuarios como Fátima, Lourdes, Medjugorje y la Medalla Milagrosa, pero moría por ir a Garabandal. Entonces él me empieza a contar con mucho cariño. Mira, desde la primera vez que lo conocí al padre Luis María Tejerina, que él fue el que me llevó a Garabandal ese mismo año, él fue para mí como si fuera un abuelito espiritual. No sé cómo contarles, pero se encariñó mucho conmigo, me trataba, creo, como si fuera su nieta, no sé, y yo lo sentía así con un amor paternal, pero de un abuelito. Sí. Y entonces él me empieza a hablar de Garabandal y de sus experiencias. Yo estaba ya en ese almuerzo, yo ya quería tomar el avión esa noche. O sea, estaba, pero así, maravillada con todo lo que el padre Tejerina me hablaba de Garabandal. Y entonces yo le digo, padre, ayúdame a rezar. Y él también era carismático, lo cual me encantaba, porque como les digo, yo vengo de una espiritualidad carismática, que hacemos mucha alabanza, muchas jornadas de sanación, efusión al Espíritu Santo, pero todo de la mano de María, que es la primera llena esposa del Espíritu Santo. Entonces el padre Tejerina, yo le digo, ayúdame a rezar, padre, para ir a Garabandal, que ese sueño lo tengo hace muchos años. Y el padre Tejerina, pero así con una espontaneidad, me dice, claro, niña, tú vas a ir a Garabandal, yo voy a rezar y vas a ver que la Virgen te va a llevar. Y entonces él me dice, yo te hago una promesa. Él se quedó toda una semana. A los 2 días de ese almuerzo hizo una jornada en nuestra comunidad, allí en los Apóstoles de María Reina de la Paz, maravillosa, una jornada de sanación, con imposición de manos. Todas nuestras jornadas comienzan con el rezo del rosario y invocando el Espíritu Santo de la mano de la Virgen, cantando, bueno. Entonces el padre Tejerina, también en la jornada que hizo imposición de manos, habló maravillas de la Virgen, también habló de Garabandal, me dice, mira Leticia, yo te hago como un trato, me dice, tú consigues tu pasaje para Madrid y yo me encargo desde recogerte del aeropuerto de Madrid y llevarte a Garabandal y contarte todo y enseñarte todo. Esto fue en junio del 2006.
Y en finales de octubre, sí, porque yo viajé en noviembre, una señora de oración que me conocía de años y de todo mi caminar, yo todavía era soltera, tenía ya en el 2006 más o menos 30 y tantos años, y entonces ella me dice, Leticia, de la nada, ¿sí? Me dice, mira, no sé por qué, pero he sentido una inspiración de que tengo que darte este sobre, un sobre con dinero, me dice, es para ti, no es para la comunidad, para que te vayas a tener un retiro personal en algún santuario mariano que tú desees. ¡Ay! Salté hasta el cielo, no sabes. Y le dije, me voy a Garabandal. También, esto era noviembre del 2006. Y bueno, lo llamo por teléfono al padre Tejerina, a la casa de reposo donde él vivía en Madrid, de los sacerdotes jesuitas, y le digo, padre, ya tengo, me voy, mire, es un testimonio, me han regalado este dinero, me voy a España y quiero ir a Garabandal y de ahí me quiero pasar unos días en oración en Fátima. Y tal como me prometió, me dijo, mándame la hora en la que llega tu avión, yo te voy a ir a recoger con una señorita de Toledo que me ha apoyado mucho en los grupos de oración carismático de Toledo. Y así fue. Llegué en noviembre, si mal no recuerdo, esto fue el 6 de noviembre o el 7 por ahí que llego a Madrid y él me lleva de inmediato del aeropuerto, nos fuimos en el carro con esta señorita que se llamaba María José, que era de Toledo, hasta Garabandal. Y en el carro íbamos rezando, cantando, uy, no sabes, era como si yo conocía a la chica que la acababa de conocer, que apoyaba al padre en oración, como si la conocía de toda la vida. Y llegamos a Garabandal como en 6 horas y media porque paramos en el camino y todo. Bueno, cuando llegué a Garabandal, que habremos llegado, porque yo aterricé 6 de la mañana, habremos llegado a Garabandal como 2 de la tarde entre las paradas en el camino, yo estaba con el corazón como que se me salía, como que el corazón, no sé, yo sentía que había anhelado tanto, y con el padre Tejerina, que como les digo, yo sentía como una comunión espiritual, como si fuera mi abuelito espiritual, un padre espiritual, pero santo. Entonces llegamos y de frente me dijo, vas a tener una sorpresa porque nos vamos a hospedar en la casa de Paquita, que es la cuñada de Conchita, que es la casa que queda frente a la calleja, exactamente frente a la calleja. El padre llegamos, estacionó el carro ahí y entramos. Primero Paquita ya nos tenía el almuerzo listo, el padre se había encargado de todo, el padre Tejerina. Él había coordinado con Paquita la hora que llegábamos, le había dicho que yo venía desde Perú y bueno, y ya entonces almorzamos los tres, bueno, junto con Paquita. Paquita, yo empiezo a hacerle, creo que todas las preguntas a Paquita. Yo, cuéntame así, quería que me contara, creo que en un minuto todo, como era la cuñada de Conchita, yo tenía tanta ilusión. Y bueno, y entonces Paquita saca un álbum de fotos de Conchita, empieza a narrarme más cosas de la vida de Conchita, anécdotas. Bueno, terminamos el almuerzo y Conchita saca también, el padre Tejerina le dice, saca el rosario con la cruz que lo besó la Virgen N veces y que Conchita te lo dejó. Y así fue. Paquita nos da el rosario, el padre nos toma fotos, yo besé, no sabes la cantidad de veces que besé la cruz y el rosario que había besado la Virgen. Y bueno, y de ahí el padre nos dice, ya vamos ahorita a Los Pinos. Yo estaba, pero que ya quería volar, creo. Salimos de la casa de Paquita y ahí nomás al frente está el inicio de la calleja y el padre Tejerina iba contándome todo, como si fuera, no sé, guía profesional. Todo, ¿no? Aquí se apareció San Miguel Arcángel por primera vez, aquí era donde las niñas robaron la manzana del árbol, todo. Íbamos subiendo los tres, María José, el padre Tejerina y yo, rezando. Bueno, llegamos por fin a Los Pinos. Y cuando llegamos a Los Pinos, Elsa, mira,
tanto había soñado desde muchos años y además en esa tarde éramos solo los tres, no había nadie, era el padre Tejerina, María José y yo. Y el padre empezó a cantar, ven Espíritu Santo, bueno, no sé, mi primera experiencia en Garabandal, Brutal. en ese noviembre del 2006, debajo de los pinos, fue como si fuera un Pentecostés en mi vida. Qué bonito. Así lo puedo expresar, resumir, porque el padre empezó, bueno, los tres éramos carismáticos, también la hermana María José, y no había nadie, así que el padre empezó a decir, vamos primero a pedir el Espíritu Santo, y luego a cantar, y luego rezamos, por supuesto, el rosario. Era un pedazo de cielo. Ahí, y luego el padre empezó a imponernos, nos dijo, voy a pedir una efusión nueva del Espíritu Santo para ustedes dos, para María José y para ti. No, ya no sé cómo explicarles. Me faltaba, creo que solo elevarme hasta donde está la imagen de la Virgen, porque era maravilloso lo que viví aquella tarde, la primera vez en mi vida que llegué a Los Pinos. Bueno, de ahí nos quedamos rezando largo rato, luego el padre me enseñó todo el pueblo, seguimos rezando por el pueblito, la parroquia. En la noche, además era un regalo estar hospedada con Paquita, y éramos nosotros tres y Paquita nos contaba todo lo que le preguntábamos. O sea que era un regalo esa noche, la cena, la sobremesa de la cena, con anécdotas de la vida de Conchita, nos contaba cosas que Serafín, el esposo de Paquita, que ya había fallecido, había vivido con Conchita y en el momento de las apariciones. Fue un regalo maravilloso que se lo agradezco en el alma a nuestra madre y al Señor. Al día siguiente, el padre nos celebró misa en la parroquia, pero mira, el padre Tejerina, y él también nos iba contando experiencias de la cantidad de años que él había ido a Garabandal. Qué bonito. Él había conocido. ¿Perdón? Que digo que qué bonito que un jesuita te vaya contando todas las experiencias, que es emocionante que un sacerdote te lo vaya contando. Sí, y además, como te digo, un padre tan espiritual, tan entregado. Rezábamos un rosario, otro rosario, acabábamos los distintos misterios, volvimos, por supuesto, al día siguiente a subir a Los Pinos nuevamente, todo cantaba, bueno, fue 2 días. Y de ahí ya regresamos a Madrid, el padre tenía, pero fueron 2 días que sellaron mi corazón así de una manera muy, muy fuerte. Yo le pedí el último día en Los Pinos, yo escribí una cartita chiquita y la coloqué así metida en el pino principal donde está la imagen de Nuestra Señora, y ahí le había pedido a la Virgen que me encantaría volver el siguiente año con mi mamá, que mi mamá es devotísima de la Virgen, dirige grupos de oración y todo. Bueno, la Virgen también me lo concedió porque al año siguiente, que era el 2007, se cumplían 90 años de las apariciones de Fátima, en el 2007. Y con un grupo de la comunidad me habían pedido hacer una peregrinación para estar el 13 de octubre por los 90 años del Milagro del Sol en Fátima. Y fuimos, pero fuimos vía Madrid. Nuevamente volví a ver al padre Tejerina en Madrid. Esta vez él no nos pudo acompañar a Garabandal, pero sí estuvimos con él en su comunidad, y además nos contó más historias, fue maravilloso, y ya nos fuimos por nuestra cuenta. Y nosotros habíamos llevado a un sacerdote polaco que estaba de misionero en Perú. Y fuimos a Garabandal antes de ir a Fátima. Entonces la Virgen me concedió antes del año ya estar con mi mamá, como yo se lo había pedido, en Garabandal, y con un grupito de Perú y este sacerdote. Y de ahí ya fuimos a Fátima. Bueno, y
nosotros hemos seguido, por supuesto, con todas las misiones de nuestra comunidad, con nuestro carisma y todo, y celebrando todas las advocaciones marianas. Y de ahí ya empezó como no sé, yo quedé muy, muy tocada de verdad con Garabandal. Qué bonito, qué Y de bonito. ahí pasaron los años y fui también, me casé en el 2011 y yo le dije a mi esposo, de luna de miel a Garabandal. Y ¿Y qué te fuimos dijo? a Garabandal. Bueno, Leticia, ¿cómo no te va a recibir bien la Virgen si te fuiste el viaje de novios a Garabandal? Si es que te mereces que, vamos, que te reciban con todos los honores en Garabandal. Por eso la Virgen te ha unido a nuestra iniciativa. Bendito sea Dios. Y entonces fuimos a Madrid, esa fue la última vez en mi viaje de bodas que vi al padre Tejerina en el 2011. Yo me casé el 19 de marzo, el día de San José del 2011, y estuve en España con el padre Tejerina, en su capilla, ya estaba, me dio pena porque ya en aquella oportunidad ya lo vi más senil, estaba más mayorcito, bueno, y de ahí estuve en Zaragoza, Garabandal y Medjugorje. Bueno, y de ahí llega el año 2016. En el año jubilar, fue otro año jubilar, el año que el Papa Francisco declara el jubileo de la misericordia. ¿Se acuerdan? El 2016, el año de la misericordia. Dicho de paso, les comparto que nuestro obispo de Lurín, ya un nuevo obispo, porque Monseñor Gurruchaga ya estaba en el cielo, y nuestro nuevo obispo, Monseñor Carlos García, en el año 2016 declaró Puerta Santa a la capilla de nuestra comunidad. Caramba. O sea que todo el año 2016 podíamos ganar la indulgencia plenaria todos los que visitaban nuestra comunidad. Qué lujo, ¿no? Impresionante, qué impresionante. Menudo lujazo, sí, sí. Tenemos todo, hasta la ceremonia maravillosa cuando el obispo la declara Puerta Santa, bueno, regalos de la Virgen. Y en ese año, después de que nuestro obispo declara Puerta Santa la capilla de nuestra comunidad, exactamente en marzo del 2016, yo estaba, no sé por qué, tenía como una inquietud en mi corazón, algo que me decía: propaga más Garabandal, que no ha sido lo suficientemente propagado. Ese fue un llamado que siento en mi corazón. Y el año anterior había venido el padre Ghislain Roy, no sé si lo han conocido, también ha ido a España muchas veces, un sacerdote carismático canadiense. Y el padre Ghislain me dice, hospedado ahí en mi departamento, me dice, yo le digo: padre, ¿tú has ido a Garabandal? Un sacerdote muy ungido. Y me dice: no he ido, pero siento que es un lugar que tenemos que propagar mucho. Y yo le digo: padre, yo siento lo mismo. Y le digo: hay que organizar una peregrinación, eso fue en el 2015, hay que organizar una gran peregrinación a Garabandal. Y él hacía retiros de sanación. Y le digo: padre, sería lo máximo que nos hicieras un retiro allá. Bueno, cuando llega el año 2016, después de toda la gracia de que nuestro obispo declara Puerta Santa en la comunidad, yo estaba en oración y siento también esto. Acá viene ya una misión, pero así directa, de la Virgen con nosotros y con nuestra comunidad hacia Garabandal. Porque siento en oración como algo, no sé cómo explicarlo, como que el Señor me ponía: tienes que empezar a llevar sacerdotes de Perú a Garabandal para prepararlos. Qué fuerte. Así, con esta frase. Yo se lo he contado a muchísimos sacerdotes esto. Y entonces yo en mi corazón le digo: Señor, ¿pero cómo? Le digo: ¿cómo vamos a llevarlo? Los pasajes, la estadía, bueno, todo así, de una manera natural, como les estoy hablando a ustedes, se lo digo en mi corazón, rezando. Y bueno, me voy al Santísimo y le digo: Señor, bueno, yo sé que tu providencia nunca me ha fallado, tanto así que como homenaje he escrito ese libro de que los tesoros de la providencia nunca se agotan. Pero le digo, como que dudaba otra vez. Y de verdad que yo dudaba: ¿cómo voy a sacar pasajes para sacerdotes?
Bueno, nuestra comunidad tiene mucha gente y es muy conocida acá en Perú. Viene mucha gente a las jornadas que hacemos. Y entonces yo empiezo a contar a las personas más allegadas y a los miembros de la comunidad esta nueva inspiración. Y les digo, esto es sentido en oración. Ayúdenme a orar. Que si es de Dios, que Dios mande una confirmación. Y si solo es una inspiración de mi parte humana, bueno, pues, pero si esto verdaderamente viene de Dios, vamos a orar y tocar puertas y Dios pondrá personas generosas, como se ha levantado la obra, para donar pasajes para sacerdotes de Perú que vayan a Garabandal. Empiezo a contarle, empezamos a orar. Y en eso una amiga me dice, ay, mira, yo voy a empezar donando $100. No hay nada, pero me dice, no importa. Otra me dice, ya. Una amiga me dice, mira, Leti, yo tengo un montón de joyitas de oro que ya no las uso. Qué mona. Vamos a venderlas. Fuimos a vender. Hicimos un sorteo también con un anillo precioso que otra persona donó con unos brillantes. Bueno, lo que les quiero decir es que todo esto fue en marzo del 2016. El 13 de mayo, o sea, en menos de 2 meses, 4 sacerdotes fueron. Caramba. Qué bien. Qué bonito. O sea, mira, con lo que la gente donó, con las joyas, no solo, yo pensaba 1, y eran 4. Qué bien, Fueron qué bien. Mi mano derecha en la comunidad es Loti Castro, que estuvo también en el primer Zoom que hemos tenido de Iniciativa Internacional de España con Garabandal. Ella fue acompañándolos como si fuera madre espiritual de estos primeros 4 sacerdotes para enseñarles todo. Qué bonito, y qué como bonito. Garabandal queda 5 horas de Lourdes y era la primera vez que estos sacerdotes viajaban a Europa, entonces dijimos, ya, estamos haciendo todo un gasto de pasaje, todo, entonces era así, 3 días enteros con 3 noches en Garabandal y 3 días en Lourdes con 3 noches, entonces fueron una semana. Como locos. Y entonces con todo, ¿no? Y claro. Dios fue providente porque hasta una monjita peruana que era del monasterio de la Visitación, que nosotros acá en Lima somos amigas de varias monjitas de monasterios, la habían mandado al monasterio de Lourdes. Y entonces ella me dice por teléfono que pueden hospedar a los 4 sacerdotes con alimentación completa sin cobrarles nada. Uf, qué maravilla. Entonces, en Lourdes, los Providencia también total. hospedaron a mi amiga Loti y a otra amiga de la comunidad que fue con Loti, o sea, fueron 4 sacerdotes y dos amigas de la comunidad. Y a ellas tenían que dar solo una ofrenda voluntaria. O sea, la providencia se encargó hasta de que en Lourdes tuvieran eso, ¿no? Bueno, y en Garabandal se hospedaron donde Lucía, que ya nos conoce, y ahí uno de los 4 sacerdotes eran 3 diocesanos y 1 dominico, que él ha dado su testimonio, que sale hasta en el nuevo libro del padre José Luis Saavedra, en la 3ª edición, sale el testimonio de varios sacerdotes de Perú. El padre, un padre dominico, el padre Carlos Sánchez, puedo dar su testimonio porque él lo ha dado en todas partes, no es ningún secreto. Él cumplía 15 años de sacerdote y siente que este viaje era un regalo de la Virgen por sus 15 años. Pero él, siendo dominico, él no rezaba nunca el rosario porque él decía que no tenía amor a la Virgen. Claro, la veneraba, por supuesto, como buen católico, pero él era cristocéntrico y muy racional. Y él, en Garabandal, subiendo ya los pinos, él decía, yo veo a los otros sacerdotes cómo rezan el rosario, cómo las chicas por Loti y mi otra amiga que había ido, Marisabel, cómo todo el camino van rezando. Yo no siento. Y decía, ¿por qué? Le decía a la Virgen, yo no siento una devoción hacia ti. Y se sentía mal de no sentir ese amor en su corazón. O sea, claro, la respetaba, por supuesto, pero no, decía, ¿por qué yo no siento esa devoción? Y casi llegando a los pinos, es que él siente como un viento, una ráfaga de viento que lo envuelve
y no entiende qué le pasa en ese momento y le viene unas ganas de llorar y empieza a sentir un amor de madre en su vida sacerdotal, que no lo había sentido antes. Oye, que es impresionante, ¿eh? Qué impresión. Oye, pues Leticia, nos tienes que poner en contacto, me encantaría entrevistarlo porque es un testimonio precioso. Y entonces empezáis a llevar sacerdotes, ¿no? Empezamos con estos 4 sacerdotes, cada uno llegaba renovado espiritualmente y bueno, para no hacer larga más la historia, estamos ya en el 2024 y han ido 15 sacerdotes. Qué bárbaro, qué bárbaro. Que es cuando ahora cuando habéis estado recientemente, que me mandasteis la foto, que también estuvisteis con nuestro querido padre José Luis Saavedra del Hogar de la Madre. Que dicho de paso, hoy día me ha escrito un mail porque le conté de la entrevista y me dijo, quiero agradecerle mucho a Elsa, y palabras textuales del padre José Luis Saavedra, a Jorge Díaz, y me han nombrado a un tal Félix, algo así. Sí, Félix sí. Pascual. Ya, y me dijo por toda la labor que están haciendo. Pues yo desde aquí le quiero mandar al padre Saavedra todo mi cariño, porque para nosotros es una figura referente de Garabandal, y el Hogar de la Madre hace una labor fantástica, y nosotros, oye, estamos ahí para lo que nos necesiten, ¿sabes? Entonces, bueno, si es que al final todos estamos bajo la bandera del cielo. Garabandal es de todos, ya lo digo yo siempre. Estamos en la misma barca, sí, por supuesto. Oye, sí. Leticia, y bueno, y entonces en todo este caminar, cada sacerdote que ha venido ha tenido una experiencia, y así es como un día vamos al Hogar de la Madre. Hablamos también con el padre Rafael, le contamos de la fundación que tenemos aquí en Perú y de que queríamos invitar por primera vez al padre José Luis. Y vino al Perú, que el padre dice hasta ahora que es un milagro, que él no entiende cómo ha podido salir porque tiene muchas actividades. Le dieron permiso y vino la primera vez en octubre del 2022. Exactamente cuando ustedes lanzaban el 18 de octubre la primera conferencia en Madrid, ese día él partía de Perú, o sea, él llegó 4 días antes. Sí. Vino el 13 de octubre y se fue el 18. Leticia, en esa conferencia participó Rafa Samino del Hogar de la Madre, que fue una recomendación del padre Saavedra, ¿sabes? Y estuvo Rafa Samino en Claro, porque el padre Saavedra no podía venir, lo dijo. Claro, no podía venir. Iba con vosotros. Nosotros siempre le hemos invitado, pero siempre está muy liado, es un sacerdote muy dedicado a evangelizar, pero para nosotros es un referente en la causa de Garabandal, y desde aquí le mando todo mi cariño, todo mi cariño. Gracias. Ahora, si logro hablar después con él, se lo voy a volver a decir, pero bueno, entonces el padre estaba acá cuando ustedes estaban iniciando eso acá. Claro, si por eso no podía. Al mes siguiente de que el padre viene, también volvimos a ir a Garabandal, nos volvimos y llevamos a otro sacerdote que también quedó muy tocado, que te puedo dar también los contactos, encantada de que le hagas una entrevista a otro padre que se llama Mariano de Jesús. Y bueno, te puedo dar muchos contactos de los sacerdotes que han ido a Garabandal desde Perú. Y este año pasado, el 2023, tuvimos la gracia, que también el padre Saavedra no entiende, me dice, esto es un milagro, que nuevamente me hayan dado permiso y que vaya hasta Perú, me dice. Y vino por segunda vez a Perú, y lo que hemos hecho es conferencias para sacerdotes. O sea, también, obviamente, sí, me lo mandaste, ¿no? Me lo mandaste, y es fantástica esa conferencia del padre Saavedra contigo, yo la vi y es fantástica. Sois unos afortunados de que haya ido a Perú 2 veces. Nosotros queremos que venga a iniciativa alguna vez que pueda. Lo vamos a convencer, lo vamos a convencer. Y bueno, lo que hicimos también fue una jornada acá en una parroquia, en un santuario dedicado a la Divina Misericordia, con el padre Carlos Rosell, que es un sacerdote peruano, un sacerdote muy ungido, y él nos apoyó las 2 veces que ha venido el padre José Luis Saavedra, para que en el salón parroquial
se hiciera una mañana solo para sacerdotes. Qué bonito. Presencial. Es muy buena Eso lo idea. hemos hecho los 2 años que ha venido el padre Saavedra. Leticia, pues mira, esa idea es una idea que vamos a trabajar desde Iniciativa, porque yo creo que habría que hacer, bueno, como ahora vamos a programar todas las acciones que va a hacer Iniciativa Internacional, Hay que pero una va a pensar. ser un Zoom de los sacerdotes creyentes de Garabandal, de cómo han participado, porque eso es importante, ¿sabes? Sí, por supuesto. Y también, bueno, y de ahí, como te digo, ya he tenido la gracia de estar ya más de 15 veces en Garabandal y como te digo, bendito sea Dios, la Virgen no sé cómo hace, pero... Pues ahora vas a tener la gracia de venir más veces, porque ahora que nos has conocido y que participas en Iniciativa, esto es una cosa adictiva. Empiezas una vez y vienes 1000 veces. Mira México, que está continuamente aquí en España. Y nosotros os recibimos con los brazos abiertos. Claro que sí. Gracias. Y felices de transmitir esto que el Señor puso en mi corazón. Garabandal no ha sido lo suficientemente conocido y hay que darlo a conocer. Yo me quedo con ese titular, con lo que te ha dicho el Señor, que Garabandal no ha sido suficientemente difundido, porque es lo que nosotros estamos difundiendo y lo que nos hace ilusión difundir con todos los países del mundo que se quieran unir. Oye, Leticia, pues... ¿Puedo contar un último cortito nomás? Claro. Solo una cosa, cuando hemos estado hace menos de 4 semanas, ¿te acuerdas? Puedes soltar eso y alguna cosa más si quieres. Estuvimos y el padre José Luis le pedimos para ver si podía ir a vernos, entonces un día estuvo con nosotros y hemos tenido una mañana muy especial y hemos tenido la gracia, como tú también, porque he visto tu entrevista que te hicieron en Refugio Zavala. Sí. Bueno, muchas veces en Garabandal, aparte de todo lo interior que uno recibe, interiormente, espiritualmente, todo, hemos tenido la gracia muchas veces de ver cosas también exteriores. Y en este último viaje, exactamente el miércoles 7 de febrero de este año 2024, que fue el día que estábamos con el padre José Luis, empezó una danza del sol, pero que larga. Ay, me vas a hacer llorar. Me vas a hacer llorar, porque eso nos pasó a nosotros. Exacto, y lo vi en tu entrevista, que lo compartiste. Pero mira, no fue 2 minutos, o sea, era una cosa que lo mira, el sol, como tú lo sabes, uno lo mira perfectamente y no te daña nada, y giraba y parecía que se convertía en una hostia, una Eucaristía blanca, enorme, tanto que nosotros alabábamos y decíamos, bendito sea Señor, era maravilloso. Y de ahí también vimos, yo lo vi clarísimo, como si salieran, el sol parecía una Eucaristía enorme, y como si salieran unas bolas, lo digo así, no sé, como rosadas, rojas, que parecían como cuentas del rosario. Ay, me has emocionado porque yo vi lo mismo con el padre Guillermo y con unos mexicanos, y con Ceci, con mis amigos mexicanos, vimos lo mismo y yo dije, Dios mío, qué pruebas nos da la Virgen. Es que me has emocionado porque vimos lo mismo, no lo sabía que lo habías visto. Sí, esto ha sido ahorita el 7 de febrero. Esto te lo has guardado para darme la sorpresa. Estaba con nosotros hasta una pareja de la India que se habían unido y ellos lo vieron igual, era una pareja de esposos. Esto te lo has guardado para el final, para darme la sorpresita final, para emocionarme. Eso no vale, ¿eh? Ha sido este año ha sido 7 de febrero. El 14 de febrero. 7 de febrero, hace un mes. Un mes. Ay, qué emoción. Porque de ahí fuimos a Garabandal y de ahí fuimos a Lourdes para estar el día 11, el día de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, pero previamente estuvimos 4 días orando en Garabandal, pero así fuerte, porque cuando vamos a Garabandal subimos en el día y en la noche a Los Pinos, nos encanta en la noche orar ahí el rosario, cantar. Bueno, Leticia, lo mejor que hemos hecho es incorporar a Perú a Iniciativa España con Garabandal. Oye, voy a dar los contactos de varios sacerdotes que tienen testimonio de los que han ido acá de Perú.
pues nos encantaría entrevistarlos. Oye, Leticia, si te parece, para ir terminando, ya te cogemos como referente, aunque tú tienes una comunidad, está tu amiga, la que participó, esa maravillosa madre que tienes tan joven y tan guapa, que menuda guerrera es, que ya me han hablado a mí de ella, todo ese apostolado que tienes detrás. Entonces, aunque seas tú la cara visible de España con Garabandal Perú, si te parece, luego vamos a dejar un teléfono de contacto, un WhatsApp, para que todas las personas de Perú se puedan poner en contacto contigo, también con nosotros, Claro. pero contigo como responsable de Perú. Y luego, desde aquí ya les decimos a todos los que nos estén escuchando que vamos a ir entrevistando a los países que os vais uniendo y luego vamos a hacer un Zoom donde vamos a estar todos contando las iniciativas que vamos a hacer consensuadas. Que yo creo, Cuca, que hay que rezar ese rosario en la capilla de... Sí, es muy buena idea. Es muy buena idea, ¿sabes? Sí. Porque además yo soy una enamorada de la Virgen del Carmen y yo creo que nos protege siempre muchísimo, ¿sabes? Oye, y os voy a decir una cosa, que ya de paso se lo digo a todos los que nos están viendo. Siempre tenemos problemas en las grabaciones. No me han dejado al principio poner mi cámara, pero has visto que la Virgen lo hace todo y ha intervenido para que saliera otra vez mi cámara. A ti también te ha girado en un momento dado, te ha girado, pero bueno, que yo creo que la grabación ha salido bien y que bueno, que ha sido un placer tenerte, ¿verdad, Cuca? Qué emoción. Totalmente, un placer, Leticia. Escucharte y nada, que te damos la bienvenida a Iniciativa en mayúscula. La bienvenida y la enhorabuena por todas las cosas que has hecho. Sí, y tan son joven, muchísimas. Tan joven. Oye, pues Leticia, te mandamos un fuerte abrazo desde España y nada, y ya vamos a seguir en contacto moviendo toda esta iniciativa. Bendito sea Dios, todo por la causa de nuestra Madre, para que al final triunfe su corazón inmaculado y venga el reinado de Jesús en todos los corazones. Así es. Así es. Y ¡Viva la Virgen María! Amén, sí, que viva nuestra Madre. Viva nuestra Madre, pero yo voy a decir, lo siento, viva la Virgen del Carmen de Garabandal. Por supuesto, Nuestra Señora de Garabandal. De Nuestra Señora de Garabandal. Pues te mandamos un fuerte abrazo, Leticia, ¿vale? Gracias, un abrazo y que Dios las bendiga. Igualmente, Leticia, un abrazo. Bendiciones.